que la vida pasa como un suspiro. Y si la vida es breve, debemos sintonizar con mayor esmero. Debemos ser conscientes, no vivir por vivir o dejarnos llevar por el entorno, sino ser conscientes, primero, que lo más preciado que Dios nos ha dado es la vida. Segundo, que después de la vida nos ha liberado de las cadenas del pecado para que podamos vivir en libertad. Tenemos un don maravilloso que es la vida y gozamos de la libertad de los hijos de Dios. Y si la vida es breve, ¿qué vamos a hacer con nuestra vida? ¿Por dónde la vamos a conducir? ¿Qué sentido le queremos dar a nuestra existencia? Si Dios nos hizo libres, es porque no nos obliga. No nos obliga a que lo amemos. No nos obliga a que sigamos sus enseñanzas. Nos deja libres. Somos nosotros que en nuestra libertad podemos abrazar un tercer bien que Dios nos ofrece. Nos dio la vida, primer bien. Nos ofrece la libertad, segundo bien. Si tú quieres, puedes seguir atado a la esclavitud del pecado. Tú eres libre. Si tú quieres, puedes decirle a Dios, ayúdame, que quiero salir del pecado. ¿Y sabes qué? Dios te va a ayudar. Primer bien, la vida. Segundo bien, la libertad. Tercer bien que yo percibo hoy con las lecturas que acabamos de escuchar: vivir en justicia. Si ya tengo la vida, ¿cuál es el sentido que le voy a dar a esa vida que tengo con la libertad que Dios me dio? Decimos coloquialmente, tú puedes hacer de tu vida un papalote. Tú puedes dedicarte tu vida que te resta a llorar a tus difuntos. ¿Sí o no? ¿Cuántas personas conocemos que ya no viven? Ya no viven, ya. ¿A qué se dedica? A llorar a sus difuntos, pero ya no vive. Nosotros somos libres de decir por aquí queremos caminar por aquí o queremos caminar por allá. Lo que yo percibo en las lecturas de hoy es que Dios nos dice, yo te propongo que vivas en justicia, que busques vivir la justicia en tu vida. Uno de los grandes santos, después de la Santísima Virgen María, es el Señor San José. Y San José es venerado porque supo ser un varón justo. Justicia en el sentido bíblico de la palabra, no como lo dice nuestro mundo de hoy. Para la Sagrada Escritura, ¿qué es vivir en justicia? Vivir en piedad, vivir en fidelidad, vivir en religiosidad, vivir en obediencia a nuestro Dios y Señor. Porque lo que Dios me pide a mí, yo reconozco en el uso de mi libertad que es lo mejor para mi vida. ¿Se fijan? No sabes por dónde conducir tu vida, no sabes qué sentido darle, pues Dios sí lo sabe. ¿Y sabes por qué Dios sí lo sabe? Porque Dios te hizo y sabe de qué estás hecho y sabe para qué te hizo y sabe con la consistencia que tienes cómo llevarte a su máxima expresión, a su plenitud. Por eso, vivir en justicia es vivir en obediencia a la voluntad de Dios. No porque Dios me obliga, sino porque yo soy consciente que es lo mejor que puedo hacer para mi propia vida. Vean la diferencia. ¿Cuántas personas dicen, es que hay que venir a misa,
Es que hay que cumplir los mandamientos. Es que hay que servir al Señor. A ver, hermano, hermana, Dios te hizo libre. Si no quieres, no lo hagas. Pero si lo vas a hacer, hazlo convencido de que es lo mejor para ti. Amar y servir a Dios en comunión con su iglesia para que impere su justicia entre nosotros. Yo me quedo de manera personal con ese propósito. ¿Para qué me da Dios a mí la vida, la libertad, las capacidades que Dios me ha dado? Para amarle, para servirle en comunión con su iglesia y que impere su justicia en medio de nosotros. La vida que Dios nos dio es de Dios, no es de nuestra propiedad. La gracia que Dios nos ha dado es de Dios, no es de nuestra propiedad. Todos los bienes que recibimos del Señor son del Señor. A nosotros solo nos pedirá cuentas de lo que hicimos con nuestra libertad y con nuestra voluntad. Si la vida que yo tengo es de Dios, ¿a quién se la debo de ofrecer? Si los talentos que yo tengo son de Dios, ¿a quién se los debo de ofrecer? Si lo que tengo es de Dios, bienes materiales, espirituales, ¿a quién se los debo de ofrecer? Ofrecérselos a Dios a través de su comunidad cristiana. ¿Y saben por qué? Porque la vida existe para ser donada, para ser entregada a Dios a través del servicio a los demás. Podemos decir que este es el planteamiento que yo les propongo para entender las lecturas que acabamos de escuchar. Conscientes de que nosotros debemos tener fija una meta en esta vida, que Dios nos hizo libres y todo lo que somos y que tenemos le pertenece a Dios, pero Dios no nos obliga. Entonces escuchamos la primera lectura que nos dice: cada cual, cada uno de ustedes, dé lo que su corazón le diga, y no de mala gana, ni por compromiso. No des de mala gana, no des por compromiso, porque eso no es agradable a Dios. ¿Qué es entonces agradable a Dios? Nos lo dice la misma primera lectura. Dios ama al que da con alegría. ¿Tú das? ¿Qué estás dando a los demás? ¿Qué estás dando por amor a Dios? En primer lugar, creo que esa es la pregunta. ¿Estoy dando yo algo por amor a Dios? Porque la gran mayoría, pues somos bien agarrados, ¿no? Y no nada más en cuanto al dinero, sino también en cuanto al servicio a Dios. Y si estoy dando algo a los demás por amor a Dios, ¿lo estoy dando con alegría o lo estoy dando de mala gana? ¿O lo estoy dando solo para que no me quiten del ministerio en el que estoy, pero no es porque yo quiera hacerlo? Tener presente que Dios siempre toma la iniciativa. Nosotros no le pedimos nacer. Nosotros no le pedimos que nos diera la vida. Él nos la dio generosamente y nosotros valoramos que es un don inestimable. Dios siempre toma la iniciativa. Y cuando tú te das cuenta de que tienes vida, te das cuenta que Dios nos da en abundancia. Él nos da primero siempre. Y yo creo que este también debe de ser un cambio de mentalidad que nosotros podemos hacer en nuestro proceso de conversión. Las lecturas que escuchamos son las lecturas que se proclaman al inicio de la Cuaresma.
La Cuaresma es camino intenso de conversión, pero la conversión sigue aunque ya no estemos en Cuaresma. Conversión que nos diga, reconozcamos que Dios toma la iniciativa. Si tú revisas tu vida, te darás cuenta que en tu vida Dios te ha llenado de grandes dones y bendiciones. Él nos da primero y nos da en abundancia. ¿Por qué crees? ¿Por qué crees que Dios nos da en abundancia? Dios nos da copeteado y hasta se derrama de lo que Dios nos da. ¿Por qué crees que Dios es así con nosotros? Para que nosotros seamos así con los demás. Para que teniendo todo lo necesario, podamos participar en toda obra buena. Porque hay gente que nunca da, porque no ha abierto los ojos para reconocer todo lo que ha recibido de Dios. Por eso no da. Porque hay gente muy generosa que está buscando hasta la mínima oportunidad para dar al menos una palabra de aliento, porque reconoce la abundancia de dones que Dios le ha dado. Dice la Escritura, Salmo 112, versículo 9, Dios repartió a manos llenas a los pobres. ¿Crees tú eso? ¿De verdad crees que Dios reparte a manos llenas especialmente a los pobres? Entonces, no seamos de aquellos que dicen, yo le doy 5 centavitos a Dios porque no tengo y se los doy para que Dios me dé más. No, hermanos. Dar con alegría es, yo le doy a Dios de lo mucho que Él me ha dado. Él me ha dado demasiado. Él me ha dado a manos llenas. Y yo le doy de lo que Él me dio. Dios proporcionará, nos dice la Escritura. Y esa es una frase que nos debe de llenar de esperanza. En todos los aspectos, en el aspecto económico, en el aspecto intrafamiliar, en el aspecto de nuestra comunidad cristiana. Tengamos la confianza de que Dios nos proporcionará lo necesario a su debido tiempo. ¿Confías en Dios? Nosotros trabajamos para obtener lo necesario, pero también nos apoyamos en la confianza de que Dios nos proporcionará lo que más necesitamos y nos lo dará en abundancia. Semilla, pan, cosecha abundante, pero sobre todo, que Dios nos proporcione los medios necesarios para vivir en justicia, para que Él multiplique en nosotros los frutos de su justicia. ¿Para qué quieres ser rico? ¿Para qué quieres tener bienes? La respuesta cristiana sería, si Dios me concede ser rico en bienes, en dinero, en talentos, en actitudes, es porque me invita a ser generoso. Porque la generosidad es la mejor acción de gracias que nosotros tenemos delante del Señor. Los escribas y fariseos pensaban aparentar, ser justos, ser generosos. Delante de Dios se creían más importantes que los demás, pero no movían ni un dedo lo que predicaban con su palabra. No basta decir pues Señor, Señor, sino cumplir su voluntad. No bastan los pensamientos buenos como los escribas o fariseos. Son necesarias las obras buenas, las obras de justicia. Y para ser justos, no solo hay que querer el bien,
hay que hacer el bien debido a los demás. Por eso, con todo esto, podemos quedarnos con una conclusión. Lo peor que podemos hacer es ser egoístas con lo que Dios nos ha dado. Si Dios me lo dio, es de Dios y es para compartirlo a todos sus hijos. No podemos ser egocéntricos, encerrados en nuestro propio beneficio. Podemos ir concluyendo diciendo, ¿y cuánto le hace falta a nuestra sociedad este tipo de valores? Vivir en justicia ante los ojos de Dios es vivir en la transparencia, es vivir en la claridad de ideas, es vivir en la sinceridad, es vivir en el amor con Dios y con nuestros hermanos. Que nuestra autoestima no se funde en cuántos bienes tenemos, mucho menos en cuánto queremos que los demás aprecien lo que somos o lo que tenemos. Más bien que nuestra autoestima se sostenga en la justicia que yo vivo ante los ojos de Dios. ¿Te parece bueno ese propósito? Que yo viva como el Señor San José, en justicia ante los ojos de Dios. Dice San Francisco de Asís, soy tan solo lo que soy ante Dios, porque Dios es el que va a evaluar mis obras de justicia. San Pablo a los Corintios dirá, por la gracia de Dios, por la gracia de Dios. La gracia es lo que Él me ha dado gratuitamente para vivir dignamente en su presencia. Que así sea entre nosotros, hermanos, que por la gracia de Dios soy lo que soy ante Él, y la gracia que Él me dio no quedará en vano. Que así sea. Que así sea.